Guatevisión presenta. Este 15 de septiembre, Guatemala y los demás países centroamericanos conmemorarán los 200 años de independencia de España, trascendental hecho histórico que sirve de marco para que Prensa Libre y Guatevisión, como grupo de medios de comunicación de referencia en el país, presente a su audiencia la serie Generaciones, una serie de entrevistas que mes a mes servirán como foro de discusión pública para hacer eco de propuestas de transformación y puesta en marcha del país para los próximos años, a fin de generar la discusión nacional de estrategias y acciones para construir una mejor Guatemala. Soy Rosa Idalia Aldana, experta independiente del Comité de Expertos de Naciones Unidas. Actualmente también soy delegada de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad y tengo aproximadamente poco más de 20 años de ser activista de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. Soy Luis Eduardo Barrueto, tengo 30 años y soy un hombre gay que desde hace casi 12, 13 años salió del closet y decidió vivir una vida auténtica. Como parte de ese proceso empecé a darme cuenta de la forma en la que otras personas respondían a esa forma de decidir vivir con libertad y con dignidad en un país como Guatemala, y por eso fue que en 2017 fundé Visibles, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Hola, soy María Mercedes Coroy, actriz guatemalteca maya cachiquel. Tengo 26 años y más o menos tengo 10 años de experiencia en actuación. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Doris Parada. Soy intérprete profesional de lengua de señas, soy psicóloga y terapista de lenguaje. En la interpretación de lengua de señas llevo más o menos de experiencia 25 años. Guatemala ocupa el puesto 44 de los 103 países evaluados por el Índice de Desarrollo Integrador IDI del Foro Económico Mundial. Analiza a 103 países en cuanto a su rendimiento en 3 pilares: crecimiento y desarrollo, inclusión y equidad intergeneracional. La inclusión social se define como un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que viven. Pone énfasis en el derecho de las personas de tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad. La evaluación muestra el lento avance en el registro de progresos a la hora de implementar políticas públicas que reduzcan la desigualdad y fomenten así la inclusión social. Delante de Guatemala se ubican Argentina, México, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Brasil, Bolivia, entre otros. Al respecto, según el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, en Guatemala, el 85% de esas personas no tiene empleo y el 13% tiene ingresos por la economía informal, pero solo un 4% tiene un empleo remunerado. ¿Cuál es la situación de la falta de inclusión social en el país? Ok, prevenidos, empezamos a grabar en 3, 2. Creo que la inclusión en Guatemala actualmente está atravesando por momentos buenos, porque está dando pasos. Hay pasos pequeños, pero sí se está viendo cambios que sí están incluyendo. Ahora veía yo los videos de Kevin Cordón. Y esto es uno de los temas que a mí me ha impactado mucho, porque hay varios que dicen ¿por qué apoyar a él? ¿O por qué hacer esto? En Guatemala existen varios factores que se apoyan, pero que no se visibilizan. Y hay otros que con su propio esfuerzo y de donde sea, hace que Guatemala esté en alto, hace que Guatemala vea otros futuros, cosas positivas. Actualmente estamos viviendo
momentos difíciles con todo lo que está pasando gubernamentalmente, pero también esto nos refleja que hay varios que están echando punta, trabajando y que les estamos dando la espalda. Yo creo que el tema de la inclusión no solo significa que cuando alguien ya es famoso, por decirlo, lo apoyamos. Creo que es mejor apoyarlo desde el inicio. Yo creo que una de las cosas más importantes justamente es que hay una gran cantidad de garra, de talento, de compromiso, muchas habilidades, ideas y formas de ver el mundo en Guatemala, y que justamente la inclusión debería ser cómo creamos las posibilidades para que esas personas que dan toda la batalla, pero también otras que a lo mejor se quedaron, digamos, con algún obstáculo, con alguna limitación, salgan adelante. Y muchas veces creo que lo importante es hacer ese giro, ¿no? Como en vez de que esto sea admirar a quienes lo han logrado, ver cómo buscar a los que están detrás, cómo crear esas capacidades de hacerlo posible. Y en el caso justamente de este momento histórico, creo que es una oportunidad para reforzar todos esos procesos y que no sean obstáculos muchas de las diferencias que a veces tenemos, sino que se conviertan en un talento adicional, en una forma de hacer distintas las cosas y justamente que puedan contribuir de vuelta a la sociedad y a las comunidades en las que nos encontramos. Yo le sumaría a hacer la diferencia entre, o aclarar el término de inclusión e de integración, que es lo que se confunde un poco en la sociedad, bastante en la sociedad, en donde la integración es la persona misma quien se recarga toda la responsabilidad en la persona y es quien debe hacer esos esfuerzos, como tú mencionabas a Kevin Cordón, por ejemplo, de esos esfuerzos individuales para poderse adaptar al mundo y a la sociedad, mientras que la inclusión lo que busca es que la sociedad misma, el entorno mismo, sea el amigable para todas las personas en las diferentes situaciones, personas con discapacidad, personas de la diversidad, personas, incluso ver la discapacidad transversal desde una pertinencia cultural, eso es inclusión, ¿verdad? Que todos estemos dentro de y seamos parte de, ¿verdad? Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. A criterio de expertos en el tema, las barreras arquitectónicas, de comunicación y de exclusión son los principales factores que impiden que exista una sociedad con verdadera inclusión social. La falta de servicios adecuados para suplir necesidades, el impacto económico en la familia, la estigmatización social de la discapacidad, alineada al término discapacitado o minusválido, anula toda capacidad de la persona. El Estado es el encargado de evitar que exista discriminación social, pero de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 82% de los servicios para personas con discapacidad lo prestan organizaciones de la sociedad civil y no instituciones estatales. Las normas sociales son a menudo el mayor obstáculo para la inclusión. Las viejas actitudes tardan en morir y muchos todavía resisten el alojamiento de quienes tienen discapacidades o pertenecen a culturas minoritarias. Los prejuicios contra los que tienen diferencias pueden conducir a la discriminación. ¿Qué factores influyen en que no avancen las políticas a favor de la inclusión social en Guatemala? Yo creo que la inclusión muchas veces no avanza porque no damos el paso fundamental y que quizás es a un nivel ético, de reconocer a las personas que son distintas como igualmente humanas, igualmente valiosas. Porque si reconociéramos eso, veríamos la responsabilidad de también actuar para crear una situación distinta, más positiva, que permita que esa persona aproveche su potencial. Y obviamente eso pasa por muchas cosas de políticas públicas, por acciones que se tienen que implementar, con presupuestos, con compromiso de muchos sectores. Entonces el error creo yo que está en
ver todo ese gran problema y decidir que entonces no hay nada que hacer, sino que empezar a buscar esas rutas para empezar a hacer que el trato que se le corresponde a cada ser humano sea el correcto, ¿no? El que busque potenciar sus oportunidades. Y en el caso de las personas LGBTIQ pasa mucho esto, ¿no? Porque al ser un grupo que adquiere visibilidad muchísimo más reciente, es muy fácil decir que o proponemos unas cosas ideológicas o proponemos un tratamiento diferenciado que al rato otras personas resienten, y lo cierto es que lo que queremos es el mismo trato, es acceso a la justicia, acceso a la salud, a la educación, a todos estos derechos que nos corresponden, pero que como no los vemos frecuentemente defendidos y frecuentemente no es la realidad de muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pues al rato uno dice, bueno, ¿cómo empezamos a hacer que sea una realidad para todos y todas? Sí, claro, como lo decías, Luis, yo creo que concuerdo, porque también el área de pueblos mayas en Guatemala, también hemos sido encarecidos de salud, acceso a educación, como mencionaba, derechos como tales sí hay en papeles, pero que realmente nunca se ven en acciones. Si los invitaríamos como ir a vivir a las áreas rurales, no solo para visita de un día, que se queden por unos años a ver la realidad de estas áreas en el país, yo creo que ahí es donde se van a dar cuenta, y para poder avanzar en este tema de la inclusión, yo creo que incluirnos nosotros hacia el problema y ver y empezar a solucionar estos temas, porque como lo decía, en los pueblos indígenas siempre hemos sido desabastecidos de todos estos recursos que por derecho se nos corresponde, y creo que también viene a raíz de años, esto desde 200,000 o no sé cuántos años, viene así, que siempre hay un grupo en donde obstaculiza el acceso a todo lo que por derecho nos corresponde como pueblos guatemaltecos también, porque yo creo que no solo pueblos indígenas, yo creo que ya engloba toda esta temática desde la discapacidad, a personas que viven también en la ciudad, pero que no tienen el acceso. Por ejemplo, educación sí es muy difícil acceder en las áreas rurales. En cuanto a las personas con discapacidad, Guatemala cuenta con una política nacional en discapacidad y de hecho este es un instrumento importante y un logro que tienen el 1.600.000 personas con discapacidad que representamos en este país. Sin embargo, hay que actualizarla con el Tratado Internacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, un tratado ratificado por Guatemala, pero que lamentablemente el Estado, los estados, tienen mucho trabajo que hacer para incluir realmente en políticas y programas en donde se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en la parte laboral, hay que trabajar seriamente en desmitificar el aspecto de los ajustes razonables, que las personas con discapacidad no estamos buscando un tratamiento especial, no estamos buscando un tratamiento diferenciado. Al contrario, son acciones afirmativas que vayan equiparando y que vayan realmente garantizando el respeto a nuestros derechos, ¿verdad? Y otro elemento fundamental en cuanto al tema de discapacidad, en este país en particular, la ley marco 135/96, totalmente desactualizada, fue creada dentro del marco de los acuerdos de paz y no está armonizada con la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, y es un reto que en este momento no se es prioridad en el legislativo ni en ninguno de los entes que están responsables de nuestro país. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio publicado en 2020, señala que debido a la crisis sanitaria y a las medidas adoptadas para salvar vidas, los desafíos subyacentes del aumento de la inclusión y reducción de pobreza, además de la desigualdad, se volvieron más urgentes en América Latina.
Agrega que América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo e incluso antes del COVID-19 ya había evidencia de que el progreso se había estancado debido a un bajo crecimiento en los últimos años. Desafortunadamente, la crisis actual solo exacerbará los problemas subyacentes de desigualdad y exclusión que aquejan a la región, pues se ha dejado de lado temas como educación, las habilidades, el género, los derechos indígenas, la salud, la informalidad, el futuro de empleo y el acceso a servicios públicos específicos. ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 al avance de las políticas a favor de la inclusión? La pandemia ha venido a develar y a exponer problemas y dificultades estructurales, sociales, políticas y económicas y ha afectado a todos, ¿verdad? En las personas con discapacidad no hemos sido prioridad en ninguna de las acciones reales en cuanto a los procesos de protección social para las personas con discapacidad dentro del marco de la pandemia. Háblese de los programas que se aprobaron para apoyar económicamente los hogares. 1, 2, hablemos también del acceso a la educación. Sí, para el acceso a la educación y la parte virtual, no todos han tenido acceso en igualdad de condiciones para la educación. Imaginémonos a los niños o a las niñas con discapacidad, cómo han sido atendidas o atendidos dentro de la escuela. Y el otro elemento importante es ese aspecto de la vacunación. Hasta recientemente, hasta hace unos pocos días que inició el proceso de vacunación para las personas en situación de discapacidad. No hemos sido prioridad. Claro que sí, y yo creo que en eso tiene toda la razón. La pandemia ha sido punto clave en estos años. Ha sido muy difícil, más en el sector salud, en el sector educación. Como lo decías, hay niños que realmente en aldeas no hay señal, no hay un teléfono para poder conectarse a vía Zoom y tomar esas clases. Me estaba enterando hace una semana que en Santa María de Jesús, que es de donde yo soy, acaban de contar más o menos unos cuantos niños de una escuela pública que dejó de estudiar por falta de material para poder tomar esas clases virtuales. Pero también ha afectado el factor económico. Imagínense que no estar desempleados los padres y cuando los maestros piden materiales para trabajos, estos niños no tienen a dónde acudir como para poder seguir las clases y es por ello que ya no han seguido. Yo creo que la pandemia, como bien decía Rosa, expuso muchas de las fragilidades que tenemos y la gran precariedad en el acceso a todo tipo de cosas, a educación, a salud, tal vez como lo más relevante, pero también a ingresos, a, por ejemplo, medios de vida que resistan a los embates del clima, que también, digamos, tiene que ver con la posibilidad de hacer frente cada uno por aislado a estos desafíos, porque he visto cada vez más llamadas de auxilio, colectas para apoyar a personas que han entrado a esa circunstancia débil, y creo que ese llamado de atención debió ser para que respondiéramos de manera colectiva, ¿no? Desde el Estado, desde las municipalidades, y creo que lo importante en en nuestras comunidades, y sé que es el caso de las personas LGBTIQ, es que como no son parte de los grupos que tradicionalmente atienden el Estado, han hecho un esfuerzo de respuesta propia. Ha habido una solidaridad inmensa, ha habido unas distintas y variadas formas de apoyarnos entre nosotros y nosotras porque no esperamos eso de afuera, cuando realmente debería ser parte de los mecanismos de protegernos por un lado, pero también de regresar a la normalidad y de hacerlo con mayor resiliencia, digamos, o que idealmente eso hubiera sido la situación deseada, pero realmente no ha ocurrido así por lo que ustedes han dicho. Ya volvemos con Generaciones.
Estamos de vuelta en Generaciones. Para tener una sociedad en la que todos los ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades, es necesario crear conciencia sobre la importancia de vivir en un país en el que se respete a todos sin ningún tipo de discriminación. Pero también es preciso crear leyes que beneficien a las personas vulnerables en la sociedad, como lo son quienes tienen algún tipo de discapacidad. Una de las acciones a seguir es la generación de campañas de concientización sobre cómo relacionarnos con las personas con discapacidad, cambiar el enfoque asistencialista al modelo de derechos humanos y trabajar por un modelo inclusivo a través de oportunidades laborales para que alcancen su independencia económica. Además, se debe garantizar el acceso a la salud y la educación, espacios de recreación, así como pleno respeto a los derechos como personas con discapacidad. Luego de 200 años de independencia, ¿qué debe ocurrir en los próximos 50 o 100 años en el tema de inclusión social? Claro, yo creo que para empezar a avanzar en el tema de inclusión, pero sobre todo por este año que se está atravesando, es muy importante mencionar que a nosotros en los pueblos originarios, para nosotros como tal, no ha habido independencia. Porque siempre se nos ha impuesto varias reglas que tenemos que acatar y también nuestros sueños siempre han sido frustrados porque no tenemos, como lo mencionaba anteriormente, una educación estable que compete a todo lo que realmente el niño quiera aprender. Nos falta mucho por explorar en estas áreas, hay tantos talentos que nacen y que nacen desde pequeños, nacen porque les gusta y ven la manera de cómo salir adelante. Si nos damos cuenta, con Kevin Cordón, el punto clave, que él antes de ir a Tokio estuvo entrenándose en una parroquia, cuando deberíamos de tener algo para poder, algo que sí nos garantice que ese apoyo, ese respaldo y sobre todo el área adecuada para ello. Entonces, estos son como, para nosotros es muy lamentable, pero sobre todo también el factor corrupción creo que nos afecta también. Si nosotros dejamos de corrompir, yo creo que este país va a avanzar y va a tener grandes respuestas positivas en el año adelante. Yo creo que la independencia muchas veces la entendemos como una especie de celebración sobre el que es ser guatemalteco, pero también muchas veces cuando hablamos de inclusión hay que pensar en a quienes no se nos ha permitido ser parte de ese grupo. Y creo que eso es lo importante viéndose adelante, digamos, cómo apostamos por un país donde realmente quepan todos los pueblos, todas las identidades, todos los grupos sociales que existimos acá y que realmente no siempre tenemos ese acceso a las oportunidades que nos correspondería en un país realmente inclusivo. Y eso es parte de lo que yo creo que hay que hacer de aquí en adelante. Hay muchos llamados desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de base, comunitarias y demás, a apostar por ese rediseño de nuestro sistema político para que no pase eso justamente. Y creo que este es el momento propicio para empezarlo a discutir. Muchas veces no vamos a saber cómo se ve eso en el futuro. Y eso nos puede dar miedo y nos puede dar desconfianza, pero el reto está en cómo nos atrevemos a juntos planear y diseñar y crear cómo se va a ver ese futuro de Guatemala, donde sí quepamos y donde sí nos veamos todos y todas representadas. Me gusta eso en donde quepamos todos, porque es como romper también el paradigma individualista y pensar en un paradigma colectivo, en donde nos desarrollemos todos, el romper con esas ideas asistenciales y de caridad, el romper con esas ideas lastimeras también, sino en pensar en un país en donde todos nos desarrollamos juntos y como familias, como comunidades, como diversidad, como diferentes grupos que representamos y que somos parte de este país. Priorizar los derechos de todos y respetar los derechos de todos y garantizar los derechos de todos. Una de las acciones más importantes, creo yo, que en Guatemala
se tienen que tomar acciones de 0 barreras actitudinales, que esas son las que han predominado en muchos años. Entonces, trabajar desde esa perspectiva, desde la mirada social y no de rehabilitación de las personas con discapacidad en este caso, sino darles la oportunidad y también respetar los derechos que cada ámbito tiene y poderlos desarrollar desde su misma capacidad y ver cuáles son las necesidades de cada una de las áreas y poder así desarrollar a cada una de las personas con discapacidad. Entonces, la actitudinal es la barrera más importante que estamos viendo aquí en Guatemala y en varios países, pero lo importante es poderlas quitar y no tener estos paradigmas cerrados de decir no y etiquetar a las personas. Yo partiría con una acción y es para todos los guatemaltecos el que dejemos de decir las Marías cuando vemos a alguien con una indumentaria. La indumentaria significa una resistencia que viene de tantos años. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que más ampliamente tenemos que reconocer que no se desarrolló nunca en ningún país a partir del miedo y la desconfianza. Entonces, ponerle pausa a esos sentimientos que pueden ser muy reales, pero darnos a la tarea de conocer nuestra humanidad y toda nuestra diversidad, empezar a valorarla como una fortaleza. Y yo les invito al respeto y garantía de los derechos de todos, de las personas en situación de discapacidad, a romper con los esquemas y las etiquetas y siempre priorizar, como dice la compañera, mi amiga, somos personas, somos todos y nada, pues a caminar para adelante. Gracias por acompañarnos en Generaciones. Los esperamos en una próxima edición. Guatevisión presentó